Bajamos la luz. Hola Rosario de Lerma, ¿cómo están? Bueno, me alegro que estén bien. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Tenemos un poquito más de volumen acá. Y concreto, porque la jornada se extendió. Y bueno, sé que están cansados. Y el estómago llama a este horario, en este horario, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, que es presentar esta especie de conferencia o de reflexión. Lo primero que quiero hablar con ustedes es que no vengo a pontificar ni a dar aseveraciones categóricas, sino más bien a despertar en ustedes la reflexión sobre la figura de un argentino que fue Manuel Belgrano. Y tomé este aspecto de Belgrano para no hablar de lo trillado, de lo que comúnmente ustedes han leído en libros y demás, que tiene que ver con su principal legado, que es la bandera, que hoy donamos al colegio hace unos instantes, sino ver un Manuel Belgrano más humano, más próximo a nosotros, y hacerlos reflexionar y darles disparadores para que puedan profundizar, aquellos que aman la historia, que aman a la patria en general, sobre algunos aspectos que no voy a desarrollar porque estaríamos mucho tiempo haciéndolo, porque la imagen y el legado, la gesta belgraniana es extensísima. El tema de esta charla con ustedes, que después vamos a tratar de ser interactivas, si quieren hacer alguna pregunta o lo que fuere, es Manuel Belgrano, su confianza en la providencia divina y su abandono a la voluntad de Dios, ¿no? Un aspecto de Belgrano que tiene que ver con esa confianza plena que tenía el creador de la bandera con lo divino, esa relación que tenía con el Altísimo, el Todopoderoso. Nosotros entendemos, la mayoría somos católicos o cristianos, el concepto de la providencia, una providencia divina, en este caso simbolizado a Dios en sus tres personas, y las disposiciones que condujeron la gesta belgraniana, como también guía y es rectora de nuestra vida, ¿no? Esa providencia es la que nos da, además del sustento, es aquella que nos marca los lugares y las instancias. Yo soy plenamente convencido de que no existen las casualidades, sino las causalidades, como en este caso estar aquí, en este emblemático lugar de Rosario de Lerma, que me acaban de comentar quieren sus dueños actuales recobrar el esplendor que tuvo en su momento. Y hay una razón, a veces uno no entiende por qué hace o está en determinados lugares con determinadas personas, como si pensáramos, ¿no? ¿Por qué Dios me hizo nacer en Rosario de Lerma y no en Buenos Aires, o viceversa? A mí me hizo nacer en Buenos Aires, quizás podría haber nacido aquí, mi historia hubiese sido otra, como ustedes en cualquier confín de este mundo. Bueno, Belgrano confiaba en que Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que Él mismo ha creado. Si no le quieren llamar Trinidad, llámenle de la forma que quieran, Jehová, de la forma que cada uno entienda de ese Dios que nos gobierna a todos. Y Él se abandona, que es la primera predisposición de un ser humano, abandonarse, dejarse llevar y gobernar por los designios divinos. Y Él marca desde temprana edad una voluntaria disposición y actúa siempre conforme a la voluntad de Dios. Para eso hay un concepto que es la anonadarse. Cuando uno piensa en la palabra anonadarse, quizás interpreta una de las acepciones de la palabra actual, que es el verse obnubilado, deslumbrado por alguien o por algo. El concepto de anonadamiento significa hacerse la nada misma, para lo cual el ser humano necesita dejar la soberbia que lo invade, también que es uno de sus grandes errores como tal,
de creerse que es sempiterno, que vive eternamente, que el tiempo no pasa, que soy y quiero ser más. Y les digo la verdad, yo en algún momento tuve la edad que tienen ustedes. Ya hoy contaba en el colegio que fui académico a los 30 años, yo ya tengo 55 años. Y créanme, y esto se los digo como un par de ustedes, de argentino a argentino el tiempo pasa muy rápido. Y el concepto, no sé si acá el instituto les hizo reflexionar, si no sería bueno que algún día en este mismo cine puedan ver una famosa película que es La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el concepto de Carpe Diem es imperativo. Y eso yo lo aprendí cuando era joven, en mis estudios. Fui a ver con mi hermano la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Y ahí reflexionamos. Creo que este concepto también lo embargaba Belgrano. Belgrano muere muy joven y hace cosas y proezas que nos quedan hasta el día de hoy a una temprana edad. Entonces el anonadamiento es una condición de desnudez, de sentir que, porque esto es así, y si no hay un ejercicio que me gusta tomar a mí cada vez que viajo, como en el vuelo que hice de Buenos Aires hasta acá, me pongo a ver lo nada que somos cuando el avión toma altura. Y realmente cuando uno acá se cree tan importante, desde arriba somos la nada misma. Bueno, se los dejo como reflexión. Y este Belgrano que vamos a tratar de descubrir, esta faceta de Belgrano, tiene que ver mucho del anonadamiento y de dejarse llevar por los designios que Dios tenía pensado para él. Manuel Belgrano nace en una Buenos Aires muy distinta a la colosal metrópoli que ahora conocemos, tan cosmopolita y que algunos seguramente ustedes han visitado en algún viaje, o que tiene pensado tomar como punto cuando continúen sus estudios en alguna facultad porteña o de una gran metrópoli como Córdoba, La Rioja o lo que fuere. Él nace en una aldea que dependía del virreinato del Perú en aquel entonces. Estamos hablando de 1770. Esta recreación de esta Buenos Aires recién se transforma en capital del virreinato en 1776. Ustedes están en una provincia que tiene una belleza colonial que Buenos Aires no la tiene. No la tiene porque hay un concepto geográfico que es toda la Nueva España, la España, porque también hay un concepto que debemos entender, no éramos colonia, el concepto geopolítico de España no era el de ser una colonia, éramos españoles, nacidos en ultramar. Va cayendo, va derramándose desde México hasta el Río de la Plata. Y eso lo van a ver, si algún día prestan atención, no tan solo en la literatura y expresiones urbanas que se ven en la arquitectura. Ustedes tienen una belleza arquitectónica colonial que no la tiene Buenos Aires, por ejemplo. Porque todo va derramándose desde el norte hacia el sur, en todo concepto. También desde el punto de vista libertario. Porque deberíamos entender que si bien el general Belgrano es uno, para nosotros como Academia Belgraniana, el padre de la patria, por ser el héroe nacional que estuvo en toda la gesta de emancipación, es decir, desde las invasiones inglesas, si quieren, desde el consulado como funcionario de la corona, y en el 25 de mayo de 1810. Otros próceres vinieron después de esa primera instancia. Pero 1810 no es una novedad, ni es una instancia heroica porteña simplemente, sino que tiene un desfase de años y de lugares, porque hubo juntas previamente a lo que se vivió el 25 de mayo finalmente en Buenos Aires en 1810. En 1808 ya empieza México, y así hay otras expresiones. ¿Pero por qué? Porque había un concepto que Belgrano lo tenía muy bien estudiado, porque era una mente brillante, ilustrada. Las tierras no eran de España, sino que eran del rey. Entonces el concepto era, si no está el rey en el trono, vamos a gobernar en nombre y representación del rey hasta que el rey vuelva. Entonces el rey Fernando VII estaba prisionero, gobernaba España José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, y las leyes de Castilla, porque en realidad éramos parte de Castilla, realmente, no de la España actual como la conocemos,
en sus leyes decía que ante la ausencia, por X motivo, por edad temprana, por enfermedad o lo que fuere, del soberano, se establecerán juntas que gobernarán en su nombre. Entonces, vean ustedes que ya ese concepto de la junta está en todos los intelectuales y en un movimiento emancipador que comienza en México y repercute más tardíamente en el Río de la Plata, con un Manuel Belgrano que termina siendo vocal, habiendo sido funcionario público estando al frente del Real Consulado de Buenos Aires. La casa de Belgrano es esta, porque esto se lo traigo porque los últimos estudios que se hicieron sobre el lugar de nacimiento del general Belgrano difieren mucho de lo que la mayoría de los libros ha publicado sobre la fachada de la casa de los Belgranos. Hay unos últimos estudios, esta es la casa tal cual se interpreta, nació Belgrano en 1776. Como ustedes ven, era una casa de 2 plantas. El tema de la altura, la importancia de estas chacaritas, de estos solares, nos daba a entender que esta no era una familia del llano, era una familia bastante bien acomodada. En esta casa, que está a unos 20 metros del convento de Santo Domingo, hoy lamentablemente la casa no está, hay un edificio de torre, Belgrano tenía una relación directa con los padres dominicos, los padres predicadores, que estaban en la esquina de su casa, de esta casa, donde él encuentra, volviendo un poco al origen de los términos, la religión. ¿Qué significa religión etimológicamente? Religión es el concepto del religo de un ser creado con su creador. Eso es religión. De hecho, todos somos religiosos. No piensen que ser religioso solamente es estar hincado, orando y rezando el rosario todo el día o el Ramadán completo en el mes del perdón para los musulmanes. No, la religión es ese concepto de religo, es lo que yo a veces inconscientemente digo, ay Dios mío, ¿no? Porque hasta los ateos en el momento de morir dicen Dios, encuentran activan esa instancia interna de esa partícula de divinidad que tienen que los religa con el Creador. Y Belgrano lo entiende desde muy temprana edad. Seguramente esta es una recreación posible de cómo era el hogar de Belgrano. Lo hace a través de la oración que después enseña como un arma estratégica en el proceso de la independencia. El respeto a la tradición. Belgrano era monárquico, no porque le gustara lo que nosotros vemos ahora en televisión, de medallas y cortejos, sino porque era el sistema habitual, común, entendido como válido en aquel siglo. De hecho, Belgrano es el primer constitucionalista, dicta una constitución para un reino que se llamó el Reino del Río de la Plata, Chile y Perú, que lo propone al Congreso Tucumán el 6 de julio y naufraga. Si hubiesen prevalecido el concepto continental de muchos de nuestros patriotas, seríamos una gran potencia mundial. Lamentablemente, intereses particulares, sobre todo los porteños con su puerto en Buenos Aires y sus mezquindades, hicieron que esa constitución que él la redacta, da una nueva bandera y da un escudo de armas al reino del Río de la Plata, Chile y Perú, nos hubiese transformado en una potencia mayor de lo que aún somos. Su vínculo con la iglesia, él aprende las primeras letras en el colegio de los predicadores, de los padres dominicos. Los padres dominicos son uno de los más ilustrados, además de los jesuitas, de órdenes, y ahí encuentra los primeros años de instrucción. Más allá de lo que era común y corriente, se viviera en el ámbito hogareño con sus padres. Ahora vamos a hablar de sus papás porque lo quiero reflejar un poco con lo que nos pasa a nosotros. Y hay un concepto que se llama, hoy lo hablaba con una persona en el acto, se llama la metagenealogía. Lo hablaba con
con Kipildor abuelo y Kipildor nieto. Uno dice a veces, ¿por qué yo soy poeta? Bueno, hay un concepto en los estudios genealógicos actual, de hace un tiempo, pero que tiene mucho que ver ahora, se llama metagenealogía. Que quizás esa metagenealogía es lo que ustedes están viviendo ahora, porque a muchos les pregunté, o a algunos en realidad, en el patio del colegio, Barrufet, ¿qué van a estudiar a futuro? Algunos dijeron médicos, otros dijeron abogados, y a veces la vocación uno la lleva dentro y no sabe por qué. Yo, por ejemplo, ¿por qué soy docente? Tuve un tío, abuelo remoto que era docente. Lo cual quiere decir que se replique exactamente, pero hay una predisposición humana en la metagenealogía de transmitir genéticamente ciertos valores, ciertos principios e inclinaciones personales. Al amor a los animales, a la tierra, a un trabajo determinado. Y Belgrano lo vive y lo vivencia profundamente. Entonces estos otros conceptos que quise marcar entre muchos otros, obviamente, que es la oración, que aprende en su casa, el respeto a la tradición que le inculcan sus padres, sobre todo su madre, porque su padre era italiano y su madre era de origen santiagueño, nacida en Buenos Aires pero de origen, así que el amor a la vida criolla lo tiene a través de los González Casero, no lo tiene de los Pérez o Perí realmente, que es el padre. Su vida parroquial, él termina siendo terciario de la orden dominicana. Vean ustedes, a mí me gusta mucho el juego de palabras en la etimología. Dominicano significa el perro de Dios. Can, Dios, son los guardianes. De hecho, si ustedes van una vez a Santo Domingo en Buenos Aires, van a encontrar un perro en el piso de la entrada del atrio de la basílica. Y es el símbolo de los predicadores, el perro guardián, en este caso de la fe. Y tiene mucho que ver con la fe de ustedes, porque su principal promotor, o sea, uno de los tantos santos que dio la orden, fue Santo Domingo de Guzmán, que es no el creador, pero el impulsor del rezo al Rosario. Ustedes tienen una patrona como Belgrano, que era devoto de la Virgen del Rosario. Bueno, esto es Santo Domingo actual, el que está del lado izquierdo de lo que yo estoy marcando, y este es el Santo Domingo de la época, una recreación de la época belgraniana de la familia Belgrano. Ven que no estaba el mausoleo y hay una procesión de la Virgen del Rosario. Bueno, quizás la providencia quiso que Belgrano tenga esta relación con los padres predicadores. Ya así se observa el mausoleo, la bandera que donamos al colegio estuvo al lado de ese mausoleo durante 30 días, de lo que significaba nosotros. Bueno, él reside cerca de este convento y fomenta su fe en esta casa que la Academia Belgraniana hace un par de años decretó que es la casa espiritual del general Manuel Belgrano, porque ahí se formó y dio causa a ese religo que yo comentaba hace un rato. Cuando les digo que tiene que ver la metagenealogía con Belgrano, lo que quiero decirles es que Belgrano tiene un bisabuelo, hoy se lo contaba el obispo de Salta, un bisabuelo, un abuelo y un hermano sacerdote. Me van a decir, ¿cómo un bisabuelo sacerdote? Sí, cuando enviuda, él se hace sacerdote. Y funda la Hermandad de la Caridad de nuestro Señor Jesucristo, bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel, que fue la primera asociación laica con fines benéficos que se estableció en la ciudad de Buenos Aires. Esta hermandad fue muy notoria. El bisabuelo de Belgrano, por parte materna, se llama Juan Alonso González y Aragón, quien propone este organismo, sobre todo para enterrar, inhumar a los ajusticiados y a los pobres de toda solemnidad, como se decía en aquel entonces, personas que no tenían quien les pudiera dar un centésimo para las inhumaciones. Juan Guillermo González y Aragón nació en Andalucía, trabajó comercializando madera en Santiago del Estero y a los 28 años se casa con Lucía Islas y Alba, de donde tuvo 2 nietas, ese matrimonio. Una de las nietas fue Gregoria, que fue la abuela del abogado Juan José Castelli, que fue un miembro de la Junta y demás, de paso por estas tierras,
y de María Josefa, que es la madre de Manuel Belgrano. Ellos son primos segundos, Castelli y Belgrano, y tienen una gran diferencia en la forma de ver el proceso independentista. De hecho, Belgrano viene hasta el norte para sanear mucho de ese espíritu jacobino que invadía a la Voz de Mayo, que fue su primo, que tenía conceptos muy radicales en cómo debía llevarse la emancipación. Belgrano, según interpreta la Academia, era un inspirado de Dios, sus pensamientos le venían de lo supremo y los hizo verdad, como lo dije hoy en el discurso en el colegio, un pueblo que le faltaba todo. Si ustedes creen que somos pobres ahora, no se imaginan lo que era el pueblo de estas tierras hace más de 200, 300 años. Era un católico y entendía una sola forma de ser católico, no como muchos de nosotros que muchas veces somos bautizados, hacemos la gran fiesta del bautismo y demás, y después hago la vida que quiero, total, ¿no? Nos aseguran los mismos sacerdotes que en último momento me arrepiento y ya está. Él era un comprometido católico y no lo relativizaba, entonces lo llevó a cada una de las expresiones donde le tocó actuar. Como les conté, tenía un bisabuelo sacerdote, un tío abuelo sacerdote y un hermano sacerdote. Él, como muchos de los familiares, miembros de la familia Belgrano, eran terciarios dominicos y miembros de la Hermandad de la Santa Caridad y de la Cofradía del Santísimo Rosario, de la misma Basílica de Rosario. Belgrano tiene instancias que todavía los estudiosos belgranianos no pudieron revelar. Hoy también dije en el discurso que hay mucho por leer, por escribirse y por investigar de la vida de Belgrano. Una instancia que a mí me llama mucho la atención, hoy lo hablaba con el obispo de ustedes, es este permiso que le da el Papa Pío VI a un jovencito de poder leer los libros prohibidos. Belgrano era muy joven, tenía menos de 30 años, un veinteañero. Entonces imagínense, con el espíritu que tienen ahora y quizás con emprendimientos y empresas, escribirle a Francisco y pedirle, no sé, algo que les conteste el Papa directamente, llama la atención. Hay escritos sobrados, pero no hay mucha prueba de la lectura de que era lo que preservaba la Inquisición, la lectura de estos libros que albergaban estos principios jacobinos, revolucionarios, propios, que vienen después de la Revolución Francesa, sobre todo, entre otros libros de filosofía y demás. Belgrano era un gran estudioso, sabía idiomas, por ejemplo, ustedes deben saber que él traduce la Declaración Final de Washington al español, hablaba inglés, era una persona ilustradísima. Este es un concepto, pero se supone que la Iglesia, sobre todo el Sumo Pontífice, habrá visto en él alguna cualidad, condición para poder permitirle a perpetuidad poder acceder a los libros que estaban prohibidos en la mayoría de lugares. Eso siguió hasta entrado mediados del siglo XIX. Es famosa la película, no lo voy a traer un poco más para no estar tan fijado en lo antiguo, en lo histórico, aunque también es historia reflejada en una película, la película de Camila, ¿no? Cuando van a la famosa librería enfrente, donde son las primeras tomas de esa película, hay unos libros prohibidos que circulan, que no se podían leer, le costaba la vida poder acceder a esos libros. Bueno, Belgrano tiene una autorización especial que él agradece según Bartolomé Mitre, el permiso que se le concede para leer y retener libros prohibidos y demás. Bueno, Belgrano, ustedes deben estar llegando a los 20, ¿no? Más o menos. Por ahí, 16, 17, ¿no? Vamos camino a los 20, ¿no? Ingeniero, 18. Bueno. Belgrano se va a estudiar a España. Como alguno de ustedes me dijo, yo me voy a ir a La Rioja, yo me voy a ir a Córdoba. Bueno, Belgrano se fue a estudiar a España. Eso da la idea del poder adquisitivo de la familia. No cualquier criollo.
Criollo también es un concepto mal interpretado, se entiende como criollo el hijo de español en América, en realidad es un español criado en América. Ese es el concepto etimológico de la palabra criollo. Soy criollo porque soy un español, no un hijo de español, sino un español nacido y criado en las nuevas tierras de ultramar. Les contaba un poco del padre, después vamos a ver algún aspecto del padre que fue un dolor de cabeza para Belgrano, pero Belgrano lo envían a estudiar la parte comercial, y eso es lo que les va a pasar seguramente a ustedes, como también me pasó a mí. Hemos cambiado de profesión muchas veces. ¿No? Yo ingresé, hice el servicio militar, después hice el CBC de abogacía, después entré al seminario, hice 2 años para sacerdote y salí, después estudié contador público, me faltan 9 materias, y un día estaba ahí, me dice mi mamá, bueno Rubén, ya es hora que definas tu futuro, ¿qué vas a hacer? Y mamá, todavía no está claro. Dice, ¿por qué no enseñás todo lo que te gusta y que aprendiste de nosotros? Se refería a ella, a la madre de ella. Enseñá lo que te gusta, empecé a tener alumnos privados de ceremonial, después fundé un instituto y acá estoy. Eso se despierta en algún momento. Él va a estudiar la parte contable, estudia después en el colegio de San Carlos, el Real Colegio, donde ahora se llama el Colegio Nacional de Buenos Aires, vecino también a su casa, un par de cuadras. Hay todo un tema ahí que los belgranianos discuten, porque hay aspectos paralelos de la vida gloriosa de Belgrano que a algunos belgranianos no les gusta hablar. Hay un desfase de la fecha de acreditación de sus estudios. De hecho, hay toda una instancia de que su ciclo básico no le hubiese permitido estudiar leyes ni en Valladolid ni en Salamanca. Punto aparte. Es cuestión para que lo sigamos investigando todos. Pero él va con un propósito y termina siendo licenciado en leyes. Y había una razón por la cual vira su profesión, es que el padre estaba preso con prisión domiciliaria. El padre de Belgrano, Domingo Belgrano, que, como bien dijo el obispo hoy, era un italiano, se hace ciudadano español y cambia su apellido Perí a Pérez. ¿Pero por qué lo hace? Porque existía un monopolio y para poder comerciar necesitaba ser súbdito del rey. Hay un problema con la aduana gravísimo. Investiguen a Domingo Belgrano, es interesante. Tenía cometeros aquí en Salta. Después algún día podemos pedir a los belgranianos que están aquí que investiguen los comercios del padre de Belgrano en Salta. Y termina siendo Belgrano Pérez, no Perí. Y termina con un proceso con prisión domiciliaria y embargado la mayoría de los bienes de los Belgrano. Si bien él no lo salva en la corte, porque el juicio se debía dirimir en la corte, sino que actúa otro hermano de Belgrano, pero él cambia leyes para poder, como nos pasaría a nosotros si papá está preso, me hago aunque sea leguleyo para poder sacarlo de la situación que según reza era injusta. Después termina, como todo proceso judicial, que no es nuevo lo que ustedes ven en televisión, termina sin cargo y sin culpa, pero ya había pasado muchísimo tiempo y la madre de Belgrano recibe unos dolores de cabeza terribles, pero es la que mantiene la unión de la familia. Si esto se asemeja a algo que les pase a ustedes, conocen de alguien, quiero decir que esto no es nuevo y que también lo sufrieron personajes como Belgrano, que uno lo tiene en un pedestal, pero también fue un humano, y en este caso luchaba por la libertad de su padre y por demostrar su inocencia. Entonces vira su profesión a leyes. Tenía un cuñado, Calderón de la Barca, donde también hay estudios y libros que aseveran que Belgrano viaja con la hermana. Según las últimas constataciones, la hermana nunca viajó a España, pero sí su cuñado, que era un influyente en la corte. Y viven con Calderón de la Barca y tienen esa juventud temprana, ciertos deslices que tenemos todos en la juventud, que después termina repercutiendo en la salud de Belgrano. No, hasta acá, punto, después se investiga.
A los 24 años lo mandan a Buenos Aires como secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Funcionario público de la corona a los 24 años de edad. Pero no me quiero ir de la parte del abandono a la providencia, y Belgrano sigue siendo un permanente difusor de la religión. Ya desde el consulado, antes de ser general, antes de dedicarse a la milicia, y hacía, por ejemplo, que se enseñara el catecismo en las escuelas, y como secretario perpetuo del consulado del Virreinato del Río de la Plata, las sesiones del cuerpo comenzaban con una imploración a la Virgen María, como si fuese una patrona del consulado de Buenos Aires. Él traza el horizonte de país ya en el consulado. Belgrano tiene gestos. Esto se lo pongo a propósito para que cuando vayan a Buenos Aires y quizás pasen algún domingo de recreación como los que yo hago por San Telmo, porque me gusta mucho el tema de las antigüedades, van a entrar a la parroquia San Pedro González Telmo, y el púlpito que está ahí todavía, es este que se observa aquí, fue donado por Manuel Belgrano. ¿Por qué? Porque daba una relevancia notoria a lo que los sacerdotes como guías del pueblo ofrecían en sus sermones, y hace construir este púlpito encargado en el año 1805 al artista español Gaspar Hernández. Y Belgrano tenía muchos amigos, algunos con grado de santidad, como Mamán Tula, que la Academia Belgraniana hace ya unas décadas nombró dama belgraniana post-mortem. Él hacía los ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios de Buenos Aires, y Mamán Tula, que habrán hasta el cansancio escuchado en los últimos tiempos hablar de la santidad de Mamán Tula, siendo el Papa Francisco uno de los principales devotos e impulsores del grado heroico y de santidad de Mamán Tula. Eran amigos, cercanos, confidentes. Estamos hablando que acá ya Belgrano tenía sus 35. ¿No? Alentaba con la fe, porque esos valores religiosos, ese religo, esa convicción de la religión, él lo expresaba, como les conté, en el consulado y también en los otros aspectos ya cuando estaba uniformado. Hacía que las tropas llevaran consigo escapularios, sobre todo escapularios de la Virgen del Rosario o de la Virgen del Carmen. Despertó en temprana edad en él el amor por el protagonismo de las mujeres, por ejemplo. Es el primer defensor de los derechos de la mujer y también de los pueblos originarios. Que nada de lo que algunos creen que son adelantados en este tiempo y lo han hecho hace unas décadas, ya Manuel Belgrano hablaba, y hay unas disposiciones tanto para la educación como para los pueblos originarios, y también, bueno, podemos hablar de Remedios del Valle, de Juan Azurduy y demás que estuvieron al lado de él. Él practicó la misericordia, la piedad, la magnanimidad, la humildad, la convicción, la firmeza, el coraje también, porque ser una persona religiosa, con ese religo con Dios, respetando lo que Dios quiera darme como porvenir, como futuro, como paso a seguir, no implica una persona sin carácter, ¿no? Y hablaba con el obispo y le decía, bueno, monseñor, recuerde que Belgrano expulsa al obispo de Salta. ¿Cómo un religioso se va a decir? Es como si yo le hubiese dicho hoy al obispo en el acto, váyase de acá. Hay que tener una autoridad y una convicción porque a uno le tiemblan las piernas porque es un obispo, puede ser un rabino, puede ser un imán, una autoridad religiosa. No, Belgrano en eso tenía, así como en la batalla después es traicionado por Pío Tristán, su amigo, porque también hay que entender que los contrarrevolucionarios eran americanos, no eran españoles. Tenía toda esta cantidad de datos, pero también era una persona con firmeza, y en algunos casos, él leyendo la Providencia, cambia disposiciones, como la de replegarse a Córdoba y avanzar y terminar con las batallas de Salta y Tucumán, cuando el triunviro le ordena replegarse en Córdoba. En 1810 ya tenemos un Belgrano de 40 años. Esto se lo pongo en las edades para que ustedes en algún momento en esa línea de la vida, ¿no? Lao Tse es un inspirador de la doctrina filósofa china, decía, la vida es un sendero, ¿no? Donde uno lo ponen para caminar
A Belgrano lo pusieron el 3 de junio de 1770, a mí el 14, y no me estoy comparando, el 14 de octubre de 1969, y dice, bueno, te ponen acá y ahora camina, emprende el sendero de tu vida. Vida que se puede transformar en una obra de arte o una porquería, depende de cada uno. Belgrano dejó todo y quiso hacer algo por los demás de forma heroica. Se lo pongo para que cuando lleguen a los 40 sean cuarentones y digan, ¿y qué hice? Bueno, avanzamos. Esta es una reflexión mía, ¿no? Dios quiso estar con Belgrano y Belgrano quiso estar con Dios. Estamos hablando de esa relación, no se ve muy nítido, pero bueno, con el convento de Santo Domingo. Y los tiempos de adversidad que tuvo Belgrano, que ahora les voy a contar cuáles son los tiempos de prueba que uno tiene, que fueron, bueno, los que cimentaron la fe y la esperanza en general. Quise traerles esta imagen porque, como les conté, Belgrano, en ese concepto de abandono a la providencia y al designio divino, era ferviente devoto de la Virgen del Rosario. Y la Virgen del Rosario es la patrona de ustedes también. La Virgen del Rosario, en Buenos Aires, se terminó llamando, después de las invasiones inglesas, Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Y aquí sé, porque me lo han explicado, que Nuestra Señora del Rosario también fue rebautizada como Virgen Gaucha del Rosario de Lerma. Casualidades, causalidades de que yo esté aquí, de que esa Virgen que veneraba Belgrano en Santo Domingo, que es la Virgen del Rosario, sea la patrona de ustedes, lo tomo yo, en este caso, también como un marcamiento divino. Bueno, no les voy a hablar a ustedes de la Virgen del Rosario, que conocen más que yo su patrona. Belgrano tiene mucho de relación con la Virgen María, con la Madre de Cristo, y particularmente con la Purísima Concepción, como se llamaba entonces, la Purísima Concepción de María. Esa presencia mariana, si ustedes se pierden en la imagen de la Inmaculada Concepción de Murillo, que es de 1670, si abandonan la imagen de la Virgen, su rostro y sus manos, si entran en los colores van a ver la bandera nacional. De la bandera todavía no sabemos de dónde se tomó el celeste y blanco. Hay muchas conjeturas históricas que como academia no podemos aseverar. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción recién fue establecido por Pío IX en 1854. Si ven esa bandera y ven el manto de la Virgen, van a ver una similitud interesante. Una bandera donde Belgrano dice: soldados de la patria, juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe, que así lo juráis, decid conmigo: viva la patria. Belgrano da una bandera para la América del Sur, no da una bandera para Argentina. Dios quiso en su providencia que después la bandera de Belgrano sea ejemplo y modelo de otras naciones. La hermana República del Uruguay, por ejemplo, los países centroamericanos y lo que llegó Bullard en su momento hacia el norte y hasta llegar a California. Es la primera bandera con tela celeste y no azul, porque la bandera es celeste y blanca, no es azul y blanca. No porque lo diga el presidente de la Academia Belgraniana, sino porque el texto de Belgrano dice: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste. No dice azul celeste, dice celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Belgrano inaugura en el Paraná, como ustedes bien saben, dos baterías. Una se llama Libertad y la otra Independencia. No son temas menores, lo que Belgrano hace al bautizar a esas dos baterías, donde después presenta una bandera, los nombres de Independencia y Libertad.
Belgrano tiene una gran devoción, sobre todo a la Virgen de Luján, que es la Inmaculada Concepción de la villa de Luján. Y que lo que nosotros vemos ahora, ornamentado con la rayera, si uno desnuda a la Virgen, es una Virgen morenita, igual que la de Sumampa, que es su hermana gemela, de terracota, morenita. Después se la vistió de celeste y blanco. En septiembre de 1810, en su camino al Paraguay, hace celebrar misa solemne, impetrando la intercesión de la Virgen para su campaña. El 28 de enero de 1812, reza rosario junto a su tropa camino a la Villa del Rosario, para que después se encomienda a la Virgen para toda su epopeya y después terminamos con la bandera nacional. Luego del triunfo de Salta, Belgrano envía 2 banderas capturadas a los realistas, las recibe su hermano en Luján, que era el alcalde, el 9 de noviembre de 1812. Esas banderas no existen más, se perdieron y nadie sabe qué pasó con esas banderas. Pero hay un dato interesante del hermano de Belgrano, que era el alcalde de Luján, que dice, según algunos historiadores, argumentó que Belgrano hizo la bandera conforme a los colores de la Virgen de Luján. Y también, en 1814 es detenido en Luján, luego de la derrota de Ayohuma, y es prisionero del gobierno para explicar las derrotas. Y la última vez que Belgrano pasa por la villa de Luján, donde está la patrona de la República, fue en marzo de 1820 para llegar a Buenos Aires, donde tiene sus últimos días, viniendo desde el norte. Bueno, Salta, estamos en Salta, en el Valle del Lerma, y no voy a explicarles mucho de lo que pasó el 20 de febrero a ustedes, que son salteños, pero sí recordar que luego de la victoria de las armas en Salta es quien reconoce, por escrito que él de su puño y letra remite, todo se debe a la singular protección del Dios de los ejércitos, y quien señala que se necesitan para gobernar hombres cristianos y de juicio. Eso lo dice Belgrano luego del triunfo de Salta. Dice Belgrano: el Todopoderoso ha coronado con una completa victoria a nuestros trabajos, arrollando con las bayonetas y los sables el ejército al mando de don Pío Tristán. Siempre en la gesta belgraniana está Dios, siempre. Por eso el título de esta ponencia humilde, ese abandono a la providencia y al designio divino. Tras la victoria de Salta, el padre de la patria mostró magnanimidad garantizando a los vencedores su libertad, siempre que juraran no volver a empuñar las armas contra las Provincias Unidas, cosa que no sucedió. Lamentablemente fue muy criticado después Belgrano por haber perdonado a los realistas. Pero es una expresión cristiana, del espíritu de un buen cristiano, el ser magnánimo y el tener compasión. También los otros que eran cristianos teníamos al mismo Dios en común. Una de nuestro decálogo, ¿no?, de los mandamientos, no mentir. Bueno, mintieron, son perjuros y terminaron traicionando la magnanimidad de Belgrano. Apeló al rezo del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque por una devoción personal, pues no, él sabía y confiaba en el rosario, que es tan solo una oración vocal, sino también mental, y que mediante esta oración han llovido muchos favores sobre la cristiandad toda, tal cual ha sucedido el domingo 7 de octubre de 1571, eso es lo que tienen que recordar, porque celebramos acá el 7 de octubre la Virgen del Rosario, que es cuando se da la victoria en Lepanto, es el triunfo de España, al mando de Juan de Austria, que detuvo las fuerzas del islamismo que amenazaban a toda Europa. Cuando uno dice rosario, dice el rezo a la rosa, porque lo que tienen que entender ustedes es que la Virgen en sus representaciones heráldicas, simbólicas, tiene 2 formas de expresarse. Una es a través de la rosa, de lo cual el rezo a la rosa se llama rosario, y después la flor de lis de plata, que hoy hablaba con el obispo, se puede ver claramente en la Basílica de Catamarca. Son los 2 símbolos heráldicos que hablan de la Virgen María. El propulsor del rosario es Santo Domingo de Guzmán. Volvemos otra vez a los padres dominicos con la
la relación directa, en este caso de los Belgrano, y como terciario dominico, más que nada, el resto del rosario estaba como su arma permanente en su mente y en su corazón. Bueno, nombra luego de Tucumán, donde se cree que está la intervención de la Virgen de la Merced en la batalla de Tucumán. Dice: la Santísima Virgen de la Merced, a quien he encomendado la suerte del ejército, es la que ha de arrancar del enemigo la victoria. Él es un hombre agradecido a Dios y agradecido a su madre. Belgrano tuvo amigos, como les conté, uno era Mamantula, la santa, que hoy veneramos en los altares, y también el héroe máximo de esta provincia, que es don Martín Miguel de Güemes. Cuando digo amigo, lo soy y lo seré siempre, como lo soy de usted, le dice en una carta. Sin embargo, de que me han querido persuadir de lo contrario. Carta de Belgrano a Martín Miguel de Güemes. Después termina aconsejando a San Martín, otro amigo de Belgrano, que un general es cristiano, apostólico, romano. Séle usted, le dice Belgrano a San Martín, que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte el respeto de cuanto diga a nuestra santa religión. Tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a los de los gentiles. ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿No? Porque yo, cuando trataba de armarles este tema, y ya voy a ir terminando para no aburrirlos, digo, Dios te pone a prueba también, te marca un camino y muchas veces te pone en ciertos frentes para ver tu convicción, tu abandono, tu anonadamiento a su voluntad. Dice, ¿no, Corintios? Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¿Cuáles fueron las pruebas? Enumeré algunas. La cautivante belleza interior y exterior de Belgrano. Belgrano era una persona bella por dentro, por estos valores y principios que les estoy contando, y esta hermosura interior que la manifestaba en la forma de mirar, en la forma de relacionarse, era muy galante y vestía como un dandy. Y cautivó a dos mujeres. Una, Escurra, la cuñada de Rosas, que abandona Buenos Aires. Imagínense en aquel entonces ir en búsqueda de un general con el cual tiene un hijo, supuestamente, los historiadores todavía no están plenamente convencidos, y enamora a Mónica en Tucumán, una jovencita, a Dolores Elguero, perdón, con la cual después termina teniendo una hija. Belgrano era una persona que no pasaba desapercibida. Su formación lejos de su patria y la vida en la vieja España también fueron tiempos de prueba. Primero porque le granjearon odios y rencores, y después, en esa etapa más libertina, Belgrano termina, como todo joven, tratando de encontrarse. La prisión de su papá marca mucho a toda la familia, como nos podría suceder a nosotros injustamente. Nuestro padre está detenido, imagínense. Sus iniciales estudios, que derivaron en otra cosa. Hoy hablaba yo, sus primeros escritos, él dice que hubiese sido un buen diplomático. De hecho, después tuvo un trabajo diplomático encargado por el gobierno de las Provincias Unidas. La autoridad de su mando fue muy cuestionado. Muchos historiadores fueron impíos con Belgrano. Cuando quisieron exaltar a San Martín y denigrar a Belgrano, lo acusaron de una voz finita, lo acusaron de tener unas calzas ajustadas, lo acusaron de cuánta barbaridad se les ocurrió para bajar la gloria de Belgrano y exaltar a otro militar. Todavía esto está pasando. La crítica de sus adversarios, la prisión que les conté en Luján, estar prisionero después de haber dejado todo por su cruzada, las agudas enfermedades, que no les voy a explicar ahora, y el estado paupérrimo en que termina su etapa final. Y lo último que sufrió fue el olvido y la ingratitud, como bien se dijo hoy en el discurso. 3 gobernadores el mismo día, olvidado, tuvo que dar su reloj al médico. Hoy me estaban diciendo que quizás es probable que esté inhumado aquí, en Rosario de Lerma, porque no tenía con qué pagarles los servicios prestados, después de haber sido un gran general. Dios está siempre presente con Belgrano.
en Belgrano y con Belgrano. Uno de los testimonios que yo encuentro con mayor presencia es esta, que tiene que ver con el presbítero Luis José de Chorroarí, Orden de los Predicadores. Fue diputado nacional, fue rector del colegio donde estudió ese secundario, digámosle así, Manuel Belgrano, y fue maestro de filosofía de Belgrano. Porque les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes qué respuesta tengo. La hice yo antes de ingresar como académico. Le pregunté en aquel momento al profesor Guyot Paternò, que era el anterior presidente de la academia, que en paz descanse. Él me hizo una pregunta, me dice: Rubén, ¿esta es la bandera que creó Belgrano? Si ustedes vieran la bandera nacional ahora, ¿qué me dirían, sí o no? No tengan miedo, ¿no? El representante legal y el director no va. ¿Es la bandera que creó Belgrano? No. ¿Celeste, blanca y celeste con un sol? ¿Es la bandera creada por Belgrano? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es la bandera creada por Belgrano en 1812? Porque Belgrano crea una bandera blanca y celeste, que no se sabe la conformación de los colores. Podríamos hablar mucho de esto porque él dice, siendo preciso. ¿Y por qué es preciso? ¿Que no tenía bandera un ejército? La mandé a hacer, significa que la trajo ya hecha cuando va al juramento en las barrancas del Rosario. No es que le dice a que, bueno, póngase a coser que vamos a hacer ahora una bandera. Ya la trajo en la casa de los amigos que tenía ahí en la Villa del Rosario. La mandé a hacer blanca y celeste. Pero hay un factor, más allá de la distribución de colores, que no nos ponemos de acuerdo si era celeste, blanca, celeste, o al revés, o celeste y blanca, ni blanca y celeste, y en esto, o al vuelo, o al horizontal, o vertical, o cuadriculada. En historia, esto lo aprendí sin ser historiador, es historia cuando hay documentación, lo demás es conjetura histórica. Entonces no me puedo valer del cuadro de Carbonnier, de lo que el manto de la Virgen de Luján, ni cuánta, hay más de 20 aplicaciones. Él dice, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela. Entonces, ¿quién da el color? La escarapela. Ahora debemos interpelarnos. ¿Quién estableció la escarapela? El triunviro, Chiclana, Zarratea y Paso. ¿Cómo era la escarapela? No se sabe. Si era celeste con un botón blanco, al revés, celeste, blanca y celeste, o al revés. Pero lo que sí estamos seguros es que en 1812 la bandera no tenía sol. Y esto fue lo que me dijo el presidente. Yo le dije sí, y él me contestó no. Belgrano nunca le puso sol a su bandera. Bueno, aprendí. Y empecé a investigar, con muchos otros, de por qué hay un sol. Y el que propone el sol a la bandera es Chorroarí, que era sacerdote dominico y estaba en el Congreso, que sesionó en Tucumán en el 16 y después se traslada a Buenos Aires. Y en 1818 pide que se le coloque el sol. Para mí, el sol es Cristo. Hay, de acuerdo a las investigaciones de algunos estudiosos, está digamos, el sol de la moneda patria, de dónde sale el sol patrio, si es un sol incaico o incásico, según algunos no, y yo adhiero a que no, porque los incas tenían la divinidad del sol, pero no le hacían cara figurada. Hoy vi pasar el despliegue de las banderas en colegio, cada una con una cara de sol diferente, algo que nos debemos preguntar los argentinos, si es una única bandera debe tener un mismo rostro, ¿no? Una misma faz. Llamativo, ¿no? Que estamos en el 2024 y todavía estamos con estos enredos de cómo era la bandera y cómo es el protocolo de banderas. Pero lo que sí estoy seguro es que tiene que ver, hay investigadores que hablan del sol jesuita, de la Compañía de Jesús, otros de los pueblos originarios. Belgrano y Belgrano siendo estudioso, una persona muy culta, da indicios de los pueblos originarios, pero no en esta bandera, lo da en la bandera de la libertad civil, porque le agrega la mascapaicha, que es un pompón que ustedes van a ver en el gorro frigio, que para mí tampoco es de Frigia, pero bueno, son instancias para seguir buscando, porque si bien representa la libertad, los libertos de Frigia, de la isla de Frigia, tenían un pasamontaña, el gorrito llegaba hasta el mentón, y lo que nosotros vemos en el escudo nacional es más un gorro de dormir que el escudo de la libertad de los frigios, pero bueno. Pero sí me quedo con esta idea. Se le pone un sol, pero el documento lo dice en base a qué.
Como el triunviro tampoco dice, mandamos la escarapela de las Provincias Unidas en base a... lo determina y no dice de dónde toman los colores. Entonces aparecen todas las conjeturas históricas. En muchos pasajes bíblicos, Dios es relacionado con un planeta o estrella. Los Salmos, Isaías, el Apocalipsis, los Números, Malaquías, todos hablan, sobre todo Malaquías, donde presenta al Mesías no solamente en un sol, sino también como el sol de justicia. San Jerónimo ya habla en los primeros siglos de que Cristo es el verdadero sol de justicia. Porque deben recordar ustedes que en este tiempo que se avecina, que es diciembre, el 10º mes del calendario romano, septiembre 7º, octubre 8º, noviembre 9º, diciembre 10º, después Julio y Augusto agregaron sus propios meses, alterando el original calendario romano, como se medía el tiempo en aquel entonces. Porque la pregunta sería, ya cambiando de tema y no siendo belgraniano, sino como cultura en general, ¿el 25 de diciembre nace Cristo? No, no sabemos si nació el 25 de diciembre. Eso aparece en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica empieza a mitigar el culto a Mitra. El culto a Mitra es el culto al sol. Se llamaba mitracismo en historia, o se lo conoció así simplificadamente. Y nosotros a partir del siglo, no es que murió Cristo y después empezamos a festejar el cumpleaños, al día siguiente se reunió San Joaquín a ver por el nieto el cumpleaños. No, esto vino mucho tiempo después. Bueno, para resumir, el sol de justicia era una forma de llamar a Cristo. Capaz que ustedes no, pero yo cuando era joven de la edad de ustedes había una canción en las iglesias que decía: un nuevo sol se levanta sobre la nueva Jerusalén que nace hoy, más fuerte que la guerra y que la muerte, un nuevo sol, etc. Los rayos solares que son enviados traen salvación, alegría e integridad. Este es el sol de justicia, es el sol que recién tiene la bandera 1818. Lo que sí estamos seguros es que no hay objeción alguna de Belgrano de cómo su bandera del 12 pasa de 2 paños a 3 en la distribución celeste, blanca y celeste, y no se opone ni dice nada en esos 2 años de vida que le quedan del 18 al 20, ni objeta la colocación del sol en el paño de su bandera, que ya pasa a ser la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, el testamento, dice Belgrano, y esto es puramente ese religo y esa convicción y abandono a lo de Dios. Creyendo ante todas las cosas, como firmemente creo, en el alto misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene, cree y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo cuya verdadera fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano que soy, tomando por mí intercesora y abogada la Serenísima Reina de los Ángeles, María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra. Son las palabras del inicio del testamento del general Belgrano. Más religioso que esto, más abandonado a la voluntad de Dios que esto, no existe, por lo menos. Belgrano, quizá la palabra no la tengan presente, creía fervientemente en la parusía. Lo que nosotros cuando vamos a misas decimos, sin darnos cuenta que hablamos de la parusía, decimos hasta que vuelvas, porque Cristo prometió volver. Y Belgrano, cuando estuvo en Europa, en esa cultura que lo invadía, hace transcribir un escrito del padre Lacunza, que era un sacerdote chileno, era un preclaro sacerdote y teólogo jesuita hispano, que pone con claridad en un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Belgrano mandó hacer, lo traduce y paga de su bolsillo la transcripción de una edición que se publica en Londres en 1816, para su difusión en las Provincias Unidas. Él quería que sus compatriotas tengan la misma convicción de que Dios va a volver en lo que se conoce como parusía. Muchos biógrafos de Belgrano esto lo obvian. Toda la parte religiosa de Belgrano, salvo honrosas excepciones, es como dejada de lado. Y acá les muestro, a ver si está. Este es el sacerdote que acaba de comentarles. Para los 40.000 habitantes de Buenos Aires, de los cuales el 10% eran esclavos en aquel entonces, manda
a traducir y a pagar la traducción, y trae los textos, los libros, que son 1.497 colecciones de 3.323 kilogramos aproximadamente, del trabajo del Padre sobre la venida de Cristo en gloria y majestad, ¿no? Como bien se dijo, empobrecido totalmente, habiendo dado lo que el Estado le había reconocido y demás, siendo ya casi paupérrima su vida, lo poco que le queda lo hace para el bien de los demás. Bueno, Belgrano hace un decálogo, y esto lo refirió el obispo hoy en su discurso, propuesto por el tema de los educadores, ¿no? No tan solo incentiva la educación, sino que les habla directamente. Sobre todo a los párrocos, en un momento los manda a los curas párrocos a que se dé instrucción en sus iglesias. Y dice Belgrano en este decálogo: amor al orden, le dice a los maestros que van a enseñar a las futuras generaciones. Segundo, respeto a la religión. ¿Por qué? Porque Belgrano no concibe una persona que no tenga religo, que solo sea materia. No entra en la concepción cristiana de Manuel Belgrano. Por eso, en 1820, abandona este mundo en paz, habiendo cumplido lo que Dios le marcó que hiciera, y tratando de que esa convicción se pasara a sus compatriotas en un caos que empieza del 20 en adelante en una Argentina que termina desangrándose entre luchas fratricidas, ¿no? Moderación y dulzura en el trato. Yo en su momento, como presidente del Instituto Caigua, nombré al general Belgrano patrono del Instituto de Ceremonial y Protocolo y lo nombré patrono del ceremonial argentino, porque realmente él enseñaba hasta cómo debían bailar los soldados, cómo debían cotejar a una dama, cómo debían tratarla. Moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que diga profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Un espíritu nacional, es lo último que dice, que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Insisto, no dice, y estimar en más la calidad de argentino que de extranjero. Él hace toda su epopeya para una América libre, no para una Argentina libre. Bueno, este es el general Manuel Belgrano, y bueno, en nombre de la Academia les agradezco la atención dispensada. Muchas gracias.